Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, queridos colegas, habilidades de un buen psicoterapeuta. Les saluda su servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda de Psicoterapia 13. El día de hoy voy a tener la oportunidad de compartir la sesión del día de hoy con mi querida amiga y colega, la psicóloga Angélica Islas. Hola, un gusto a todas, a todos por acá, psicólogas, psicólogos, terapeutas. Un gusto tenerles por acá. Esperamos que gocen esta conversación como nosotros tanto la gozamos. Claro que sí. Siempre es toda una aventura estas transmisiones en vivo, porque no se crean, nosotros también nos quedamos pensando cosas, en nuevos materiales, inclusive nos acordamos de ustedes también cuando estamos en nuestros consultorios. Gracias por el favor de su atención. Muy bien, todo buen psicoterapeuta conoce un modelo terapéutico desde el cual escucha a sus pacientes y desde el cual organiza la información. Sin embargo, esta escucha corre dos riesgos muy grandes. Número uno, que hagas demasiado énfasis en el modelo terapéutico y que hagas a un lado el discurso del usuario. Y número dos, que hagas demasiado énfasis en el discurso del usuario y sea el usuario el que toma el control precisamente de la sesión. Y aquí les vamos a dar dos ejemplos. Mira, aquí va a estar María y yo le voy a preguntar, Angie va a dar el discurso. Yo le voy a preguntar, María, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, pues vengo a terapia porque siento que últimamente he fracasado mucho, me siento estancada en la vida, siento que ya no voy para enfrente, siento que todo lo que hago me equivoco, en todo fracaso y ya la verdad es que me siento muy mal, estoy cansada, harta. Ok. Y entonces yo le voy a decir, ok, ¿no? Veo que en este momento si te sientes estancada, pero para poder comenzar, cuéntame de tu infancia. Y así como que tiré todo lo que me dijo, o sea, porque la comunicación que yo le estoy enviando a esta usuaria es, no me importa lo que me estás diciendo, en este momento vamos a hablar de tu infancia porque es lo que mi modelo terapéutico necesita. Que nos parece que es un error, ¿no? Y es un riesgo grave, ¿no? Porque el usuario puede sentirse no escuchado. Pero aquí les va la contraparte. Yo le voy a decir aquí a María otra vez, María, ¿en qué te puedo ayudar? Pues vengo a terapia porque me siento una fracasada, estoy cansada, harta, me he equivocado mucho últimamente. Y entonces imagínense aquí Angie, o sea, en la voz de esta usuaria, imagínense que me come 30 minutos de la sesión. Entonces, ¿no? Son como esos dos riesgos, demasiado énfasis en el modelo terapéutico, demasiado énfasis en el discurso del usuario. ¿Y cómo es que lo resolvemos, Angie? ¿Cómo resolvemos digamos, cómo es como esta dicotomía entre hacer énfasis en el modelo o hacer énfasis en el discurso del usuario? Algo que nos gusta siempre comentarle a las chicas y los chicos en el entrenamiento es precisamente que aunque el modelo tenemos la intención de usarlo, es nuestro sustento, nuestra base, nuestra guía, tampoco podemos priorizarlo en el sentido de ignorar al usuario. Muy marcado voy a poner este ejemplo de la terapia breve centrada en soluciones, que el modelo dice, escucha solo de forma breve el problema. Y está pensando ese modelo terapéutico que la solución está en el discurso y es encontrar excepciones y ampliarlos. Entonces, a lo mejor yo le quisiera preguntar a María, cuéntame María, ¿cómo es cuando no te sientes fracasada? Y Y yo ella quiero irme por ese camino, ándale, pero María va a decir, no, yo siempre me siento fracasada. Y yo le voy a decir, no, pero dime cuándo, ¿no? Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a subordinar el modelo terapéutico y voy a dar oportunidad a hablar de este problema porque ella está considerando valioso hablarlo. Y quizás mi preguntita de buscar una excepción tiene un timing y no era este. Hay que esperar un poquito más para, voy a decirlo así, ir armando las palabras, ir armando la historia y ahora sí poder hacer la pregunta adecuada en el timing adecuado. Entonces aquí la respuesta a cómo resolvemos esta dicotomía es precisamente adaptarnos al discurso del usuario. Inclusive, ahorita que la usuaria dijo, no, sabes que yo no quiero hablar de las excepciones al problema, también se me ocurre que un buen terapeuta cambia el chip y dice, bueno, a ver, las soluciones no me funcionan, voy a utilizar la terapia centrada en el problema o voy a utilizar la terapia narrativa. Y entonces nos adaptamos precisamente al discurso del usuario y hacemos una fina mezcla, precisamente vamos entretejiendo el discurso con el modelo terapéutico para realmente poder ayudar a los usuarios que tanto lo necesitan. Muy bien,
Un buen terapeuta tiene la habilidad que pocas veces se enseña en la universidad de detener a los usuarios cuando nos están dando información que no es útil ya absolutamente para nada. En terapia de pareja se puede ver muy bien. Fíjense en esta escena entre Juan y María. Y entonces, aquí vamos a adelantar un poco la conversación. Angie les preguntó, ¿en qué les puedo ayudar? Queremos recuperar nuestra relación. Aquí María dijo, sí, yo estoy de acuerdo, queremos recuperar nuestra relación, queremos recuperar la confianza. Hablen de la confianza con una técnica de significación. Y entonces aquí María le va a decir a Juan, yo sí quiero volver a confiar en ti, pero quiero que me des la contraseña de tu celular y de todas tus redes sociales, porque así fue la primera vez que me engañaste. Y entonces Juan le va a decir, no, yo no te voy a dar la contraseña. Sí, no, sí dame la contraseña, no, sí dame la contraseña, A no, ver, sí dame la... espérenme tantito. Ex. Y está la intervención, ¿no? Porque si yo dejo que todo esto corra, ya se me va la sesión de las manos. Entonces aquí Angie va a decir, a ver, espérenme tantito. Claro, a ver, espérenme porque lo que veo es que una dice sí y el otro dice no. Ya me quedó claro que así no van a llegar a ningún lado. A ver, María, dile a José con qué intención le pides las contraseñas de las redes sociales. Es decir, ¿qué significa para ti esas contraseñas? Ahora, qué riesgoso dejarlos hablar, hablar, hablar y hablar, sobre todo con las parejas, porque no todas las parejas, claro está, pero algunas traen ya este tipo de comunicación muy marcado. La verdad es que no te necesitan para comunicarse de esa manera. Así se comunican en su casa y en todos lados. Y quizás me voy a inventar esta información, pero yo sé que sucede muchas veces desde hace muchos años. Y entonces, qué peligroso es qué feo que venir a terapia y que la terapeuta permita que se reproduzca la misma comunicación otra vez. Interrumpimos siempre. Ahora, yo he detectado que a lo mejor cuando no tenemos mucha experiencia en la psicoterapia, llegamos a pensar que, como que decimos, es que interrumpir es grosero, cómo van a reaccionar, qué van a pensar. Sin embargo, yo creo que cuando partimos desde la seguridad y sabemos que estamos interrumpiendo con una intención, eso nos empodera frente a los pacientes y nos hace interrumpir sí o sí. Siempre interrumpimos con una intención. En este sentido, es hacer que conversen de otra manera. Y para que no se repita el mismo discurso que, como dice Angie, ya tienen en su casa. ¿Por qué? Porque las parejas, cuando repiten el mismo discurso y la misma comunicación, pues se van lastimadas, ¿no? Se van pensando, híjole, no me sirvió absolutamente de nada. Y nos parece que en ese sentido sí es responsabilidad del terapeuta. Muy Claro. bien. Hablando del control de la sesión y de la terapia de pareja, los invitamos al 40 diplomado en terapia de pareja que tenemos en conjunto con Universidad La Salle. Es un curso breve de 6 meses, pero que ha marcado pauta con respecto de cómo atender de manera profesional a las parejas en México y Latinoamérica ya desde hace 5 años. El curso es 100% en línea y contiene un módulo precisamente de diagnóstico comunicacional, de técnicas de intervención, otro módulo muy importante que es el de el examen mental y el manejo de las situaciones de riesgo a través de DCM y sí, y un módulo de herramientas legales, de las herramientas legales del psicoterapeuta de pareja y un módulo de práctica clínica para realmente poner a prueba el conocimiento que observamos en el curso. Y el diplomado va a comenzar este próximo miércoles 11 de junio y tendrá horario de asistencia de precisamente de días miércoles de 5 de la tarde a 9 de la noche. Si ustedes quieren información con respecto de este curso, que el grupo ya está conformado, pueden enviarnos un mensajito de WhatsApp aquí o dejarnos un comentario en cualquier red social que nos vean y nosotros con mucho gusto nos pondremos en contacto con ustedes para generar una conversación a través de WhatsApp también. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Cuál es el siguiente punto? Que este es un punto bueno, que Angélica preparó, que considero que es uno de los puntos también muy, muy, muy importantes con respecto de las habilidades del terapeuta. Cómo un buen psicoterapeuta cuida el tiempo de la sesión. Muy bien. Tampoco bueno, quisiera puntualizar que tampoco es lo más importante para nosotros, por ejemplo, decir 60 minutos en punto, ¿no? O sea, quiero decir que la sesión, pero sobre todo para los que tenemos práctica privada, podemos darnos el privilegio de reducir un poquito más, usar unos minutitos más.
Sin embargo, no sé qué tan útil sea decir, tengo este sistema aquí enfrente, esta familia, voy a tomarme no 60, sino 70 minutos, pero solo vamos a estar hablando del problema. Y voy a escuchar 20 minutos al papá, 20 minutos a la mamá, 20 minutos. Y pues realmente, lejos de organizar la sesión y de exprimirle jugo a cada minuto, estamos haciendo lo mismo que ellos hacían en casa. Creo que cada modelo terapéutico nos dice cómo organizar el tiempo de las sesiones, del proceso terapéutico. Sin embargo, tenemos algunas ideas muy puntuales que tiene que ver como cuánto tiempo estamos escuchando al usuario. Como esa terapia tradicional donde el terapeuta casi casi cruzado de brazos escucha durante tanto tiempo. La verdad es que, o sea, está muy difícil escuchar tanto tiempo a una persona y devolver algo importante, algo valioso, porque lo valioso en realidad es ir escuchando cosas de los usuarios, recabar información, ampliarla e intervenir. Quiero decir que basta por ahí de 3, 4 minutos escuchar a una persona y entonces interrumpimos. A mí me gusta interrumpir, por ejemplo, me considero una terapeuta en un lenguaje más o menos complementario, quiere decir como sutil, interrumpir a los usuarios, perdón, con su lenguaje. En lugar de decirle, a ver, espérate, le digo, oye, estoy escuchando que le devuelvo elementos lingüísticos y ahora sí guío la conversación hacia una pregunta. Y a los usuarios les gusta, o sea, los usuarios tanto en pareja como en familia como individual te dicen, nos gustó porque creo que pude organizar mis ideas, creo que pudimos enfocarnos en algo. Luego las parejas o las familias dicen, me gustó que nos interrumpieras porque pudimos como platicar diferente. Quiero decir que otra vez interrumpir va a ser muy importante por acá. También estamos pensando que no saben, bueno, pensamos que no pudiera ser tan útil estar hablando sobre los mismos temas, repetirlos. Cuando el usuario está diciendo la misma información que ya había dicho anteriormente, ya te lo dijo. Es momento de que lo interrumpas y generes una pregunta al respecto. Es decir, que hacemos siempre, interrumpimos y hacemos una intervención valiosa. Bien, muy bien. Eh, Aquí les va otra perspectiva con respecto de cómo el terapeuta cuida el tiempo de la sesión. Bien, nosotros tenemos la regla de los 5 minutos para la terapia individual, que dice que no pueden pasar más de 5 minutos. Aquí Angie dijo 3, 4, pero decimos 5 minutos, que es casi casi el 10% de la sesión, sin que yo, psicoterapeuta, haga algo. ¿Y qué puedo hacer? ¿No? Como muy bien hace rato decía Angie. ¿Qué puedo hacer como psicoterapeuta? Bueno, número uno, puedo dejar fluir la información que me está dando el usuario porque me sirve para mi modelo terapéutico. Número dos, puedo solicitar ampliar esa información que está en la mesa en este momento de la sesión con una familia, con una pareja, con un usuario individual, o puedo intervenir. Pero no pueden pasar más de 5 minutos sin que yo haga algo. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo de la sesión y obviamente para poder cumplir con estos 5 minutos, bueno, pues el terapeuta necesita un profundo conocimiento con respecto de un modelo terapéutico y siempre se está preguntando, ¿para qué estoy escuchando lo que estoy escuchando en este momento de la sesión? ¿Me sirve para organizar la información? ¿Me sirve para ampliarla o me sirve para intervenir? Muy bien. Un buen psicoterapeuta también es empático, pero no en el sentido de ponerse en el lugar del otro, sino realmente en el sentido de empaparse de la experiencia de los usuarios, sino imaginarse por qué es por lo que están atravesando. Porque inclusive para los casos más graves, ¿no? ¿Y cómo logramos esta empatía, digamos, esta empatía de escucha? ¿Cómo la logramos? Bueno, pues nos hacemos tres preguntas que vienen de la terapia centrada en el problema del Mental Research Institute, que dice, ¿quién es el cliente? Es decir, ¿realmente la persona con la que estoy trabajando tiene interés en la terapia? Si tiene interés en la terapia, entonces ahí le pongo una palomita. Número dos, ¿cuál es el problema? Porque una usuaria puede llegar y te puede decir, ¿sabes qué? Mi mamá se acaba de morir recientemente. Fui víctima de, a lo mejor desafortunadamente, de un secuestro. Me quedé sin trabajo. Perdí una relación de 10 años. Y entonces aquí Richard Fish siempre se va a preguntar, ok, sí, pero ¿cuál es el problema? Y cómo es que esto es un problema para los usuarios. Sobre todo esta pregunta es una de las preguntas más empáticas porque realmente los usuarios nos describen
cómo es que están viviendo, cómo es que están experimentando el problema aquí y ahora, en este momento. Alguna vez yo trabajé con una usuaria, les voy a contar brevemente esta anécdota, trabajé con una usuaria a la que le voy a poner Marta. Y entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué, Marta? Bueno, pues ¿cuál es el problema, no? Que te trae el día de hoy aquí. Yo trabajaba para una institución pública, ahí sí no puedes escoger, ¿no? Ya me zamparon a la paciente, me dijeron, órale, la atiendes. Y ella dijo, mira, la verdad es que yo no creo que yo necesite un servicio de salud mental en este momento. Pero es que sí, mi mamá se murió, me acaba de decir una señorita acá afuera de que estoy en la etapa de la negación, pero la neta, lo que yo quiero es encontrar ahorita dónde vivir. ¿Y qué es lo que yo hago? ¿No? Pues lo que yo hago es contacto al Departamento de Servicios Sociales de la institución de trabajo social y le ayudan a buscar una casa, un lugar donde vivir a la chica. Y entonces ya 3 semanas después regresó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Sí quiero platicar de lo de mi mamá. Y entonces ahora sí, ¿no? Nos hacemos las preguntas de Fish, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es que esto es un problema para ti? Y lo trabajamos de una forma que sea adecuada precisamente para el usuario. Ani. Me encanta esta perspectiva porque voy a confesar que cuando yo estaba en la universidad revisé manuales de intervención que decían así de para las pérdidas, para el duelo, para situaciones traumáticas. Y voy a confesar que en ese momento yo decía, "Ah, qué forma tan estructurada de verlo". Y aquí el riesgo está que esa forma estructurada prioriza la estructura y no al usuario. Lo que, pues, por supuesto, condiciona los resultados. Que me pongo a pensar en, pobre Marta, si el terapeuta insiste en que hable de la pérdida y se va saliendo de la consulta en situación de calle sin tener dónde vivir. Estoy pensando en lo riesgoso que es querernos apegar a manuales, a otro tipo de descripciones, sin escuchar atentamente al usuario y adentrarnos a esa vida, adentrarnos a esa aventura. Los usuarios se acercan al psicoterapeuta a contarnos la cosa más íntima. No sé si haya otro profesionista que intime de esta forma con las personas. Yo me imagino que no. Y qué desventaja que los estemos escuchando, priorizando otras cosas. Siempre escuchamos desde la desnudez de los sentimientos y las emociones de los usuarios en un interés genuino de cómo esto es un problema, ¿no? Claro que sí. Entonces, no hay que dar por hecho que nosotros ya sabemos cuál es el problema del usuario y sobre todo cómo lo está concibiendo en ese momento, porque jamás en la vida vamos a ser empáticos. Hay que trabajar desde la experiencia precisamente del usuario. Muy bien. Para ser un buen psicoterapeuta e incluso salvar las vidas de los usuarios es necesario conocer el manejo de 3 situaciones de riesgo: urgencias psiquiátricas, consumo de sustancias y violencia de género. Muy bien, y básicamente lo que nosotros proponemos es detectar oportunamente cualquiera de estas circunstancias. Ya sabemos que podemos hacerlo incluso antes de la sesión para evitar, yo siempre pienso así como pasearse al usuario a tu consultorio, para que si tiene otro tipo de urgencia. Mm, Incluso en la postura de salvar vidas, de siempre priorizar el bienestar del usuario. Ya en consulta, diría Jorge, bueno, en consulta, por ejemplo, social, pública, donde no puedes, simplemente llega el usuario y no puedes prevenir ese tipo de circunstancias, hay discursos disruptivos que nos hacen prender esos foquitos de discursos que suenan un tanto diferentes y que el terapeuta no puede pasar por alto. Suenan así: mi esposo es violento conmigo. Por eso yo pienso que la vida no vale nada. Ese día estaba yo totalmente perdida de alcohol, estaba drogada, no supe ni qué pasó. Consumo de Entonces, sustancias. claro, el terapeuta detiene tantito ahí la conversación, decimos que le ponemos una pausita al modelo terapéutico y hacemos preguntas en una entrevista psicodiagnóstica para medir la situación de riesgo y tomar pues, la decisión apropiada. Por ejemplo, referir a instancias públicas, trabajar con otro profesionista, con un adictólogo, con un médico psiquiatra, por supuesto, a través de documentos escritos, todo de manera formal como evidencias en nuestros expedientes clínicos. Y ahora sí sabemos qué hacer. Yo creo que nos intimida a los terapeutas cuando no tenemos tanta experiencia, decir, híjoles, ¿qué voy a hacer si me dicen, me quiero suicidar? No voy a saber qué hacer.
Pues que sí está complejo, está complicado en el sentido de que si el terapeuta lo quisiera resolver en una conversación terapéutica, ahí sí está muy complejo. Sin embargo, saber qué hacer desde las normas oficiales ya nos deja muy bien paradas, muy bien seguras y con el saber qué hacer, cómo hacerlo, a partir de qué documentos y de qué procedimientos. Es muy sencillo. Las urgencias psiquiátricas eh, se refieren con un psiquiatra a través de una hoja de referencia de acuerdo a la NOM 025 de psiquiatría. El consumo de sustancias se refiere con un adictólogo. Bueno, se hace una valoración básica y se le envía la información al adictólogo con respecto precisamente del consumo de este usuario. Y la violencia de género se refiere hacia instituciones gubernamentales que atienden este tipo de problemáticas. Luego los alumnos nos preguntan, oye, ¿cuántas sesiones? Luego, en la primera. Por eso decimos que es una cuestión como de salvar vidas, ¿no? Porque si hay un usuario que a lo mejor quería terminar con su vida, tú mandas llamar a un contacto de emergencia y lo refieres a psiquiatría, eso es salvar una vida. O si hay una chica que estaba en situación de violencia de género, que su esposo la maltrataba incluso físicamente y nosotros hacemos una hoja de referencia hacia una institución pública, gubernamental, que atiende la violencia de género, también ya salvamos una vida. O, por ejemplo, si tenemos un adolescente que está en un consumo experimental de cannabis, ¿no? Que apenas la probó, y entonces, si yo hago una hoja de referencia a un adictólogo para que determine un tipo de tratamiento y a lo mejor le dé consejo breve, trabaje con la familia alrededor de este tipo de consumo, que aunque es experimental, es igualmente peligroso, yo puedo salvar la vida del usuario. ¿Por qué? Porque lo puedo prevenir de seguir consumiendo o inclusive de consumir algo que sea, digamos, como más fuerte, más tóxico y que termine con su vida. Entonces, por eso decimos, para ser un buen psicoterapeuta, y también incluso salvar vidas, necesitamos el conocimiento de las normas oficiales mexicanas 025 de psiquiatría, 028 de adicciones, 046 de violencia de género y el conocimiento del manejo de las hojas de referencia, de los contactos de emergencia, como decía muy bien Angie hace rato, a lo mejor una preentrevista, la historia clínica, que está muy bien fundamentada en la NOM 004 del expediente clínico, para poder precisamente salvar una vida. No se preocupen, este es el 10% de los casos que van a ver en su consultorio. Bueno, y que igualmente un entrenamiento oportuno para los psicoterapeutas debiese siempre de decirnos qué hacer en estos casos. Aunque sea un porcentaje menor, eso no quiere decir, o sea, como que a qué terapeuta le gusta quedarse en sentimiento de inutilidad, aunque sea solo el 10% de las ocasiones. Por supuesto que no le viene Claro. bien. Y claro que todo buen entrenamiento debería de conversar acerca de esto, de cómo hacerlos y capacitarnos para tomar estas decisiones. Ok, muy bien. Y tampoco quedarse como en ascuas, ¿no? Así como de, un paciente me dijo que quería terminar con su vida, que se quería desvivir y yo lo dejé ir, ¿no? Híjole, no sé si un terapeuta puede dormir, por el contrario, sí puedes dormir muy tranquilo si mandas llamar a un contacto de emergencia y lo refieres precisamente a psiquiatría. Todos los entrenamientos deberían tener, en psicoterapia, todos deberían tener este tipo de módulos para la atención de situaciones de riesgo. Muy bien, los invitamos al 87 Diplomado en Terapia Familiar, un curso que definitivamente ha marcado pauta con respecto de cómo atender a los pacientes individuales y a las familias. Durante más de 15 años en México y Latinoamérica contamos con más de 1,000 exalumnos. El curso es 100% en línea y obviamente tiene un módulo de herramientas terapéuticas, un modo de herramientas clínicas diagnósticas de DCM y CIE para atender las situaciones de riesgo, un módulo de herramientas legales precisamente también para tener los expedientes en orden, el consultorio en orden, atender también a las situaciones de riesgo y un módulo de práctica clínica para poner a prueba el conocimiento con familias y con pacientes reales y que ustedes vean que realmente el entrenamiento que hicieron tiene sentido porque es aplicable precisamente en la vida real. Este curso va a comenzar el próximo sábado 14 de junio de 2025 y va a tener horario de asistencia de 2 sábados al mes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si ustedes quieren más información con respecto de este curso, nos pueden mandar un mensaje aquí abajo a través de WhatsApp o nos dejan un comentario en cualquier red social que nos vean y nosotros con mucho gusto atendemos a su comentario y nos pondremos en contacto precisamente también por WhatsApp para enviarles toda la información sobre este curso.
Gracias a los que nos escucharon por acá, un gusto que compartieran este espacio con nosotros, o los que nos escuchan después, recuerden que pueden escribirnos por acá por cualquiera de las redes sociales. Es un gusto siempre acompañarles. Que pasen muy bonita tarde. Gracias por el favor de su atención y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Angie. Hasta la próxima.